El área de comunicación, bueno, la comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos, ¿no? En los primeros años es muy importante ya que el niño va a interactuar con el adulto, ya sea a través de llantos, miradas, gestos, ¿no? La cual van a expresar sus necesidades, emociones y progresivamente van a surgir de las interacciones gestuales a una comunicación mucho más adecuada, ¿no? De acuerdo a la situación en que se encuentre, a los diferentes contextos, ¿no? Y asimismo a través de la interacción con los diversos tipos de textos escritos, ¿no? Los niños van a descubrir que pueden disfrutar de historias y acceder a información, entre otros. En este momento en que los niños se van a preguntar, ¿no? Por las marcas escritas que van a presentar en su entorno, ¿no? Cuando surge el interés para conocer el mundo escrito, estar en contacto con él, van a descubrir que no solo van a tener una comunicación oral, sino también escrita, ¿no? Le voy a hablar sobre en qué consiste el enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de comunicación. ¿No? Es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otras personas. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos orales como escritos en diversos tipos ¿no? textuales, también de diferentes propósitos, ya sea como en variaciones soportes o también audiovisuales y digitales. También se considera la práctica social del lenguaje porque la comunicación no es una actividad aislada, sino se produce cuando las personas interactúan entre más de una. En el marco teórico y metodológico, ¿no? Que se orienta a la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas en el área correspondiente, ¿no? al enfoque comunicativo. También, ¿no? es énfasis a la sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales. Específicamente, los lenguajes orales y escritos no adaptan características propias en cada uno de esos contextos, ¿no? Generando identidad individualista y colectiva. Competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Esta competencia se asume como práctica social donde el estudiante va a interactuar con los distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, el estudiante tiene la posibilidad de lo que es usar el lenguaje oral de una manera creativa y responsable. Para ello, aquí en esta competencia se dan 6 capacidades. La primera es que obtiene información del texto oral. Aquí el estudiante recupera y extrae información explícita por lo que es los interlocutores. También interfiere e interpreta información del texto oral. Aquí el estudiante es donde construye el sentido del texto a partir de relacionar lo que es la información explícita. Adecúa y organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. El estudiante va a expresar sus ideas adaptándose a lo que es el propósito o el destinatario. También utiliza lo que son recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El estudiante va a emplear lo que son variados recursos no verbales, en este caso puede ser como los gestos o los movimientos corporales, o también los paraverbales como lo que son el tono de voz o lo que es el silencio. Como quinta capacidad tenemos que interactúe estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? Aquí el estudiante va a intercambiar lo que son los roles del hablante y oyente, ¿no? De manera alternada. Por último tenemos que reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral, ¿no? Aquí los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que él va a participar. Dentro del estándar de lo que es el nivel 2, el estudiante se va a comunicar oralmente mediante los diversos tipos de textos, ¿no? Identificando lo que es la información explícita que realiza de manera sencilla, ¿no? A partir de esta información
y él va a interpretar estos recursos no verbales y paraverbales. Los desempeños dentro de los niños de 3, 4 y 5 años van a ser iguales, pero aumentando lo que es la complejidad. Dentro de ellos tenemos que expresar sus necesidades, emociones, intereses y se da cuenta de algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. También el niño va a participar en lo que son las conversaciones o escucha de cuentos, como por ejemplo las leyendas o los relatos de lo que son la tradición oral. Recupera información explícita de un texto oral y por último tenemos que el niño va a deducir características del personaje o de las personas que van a estar en dicho cuento. ¿En qué consiste la competencia a leer diversos tipos de textos escritos en la lengua materna? En el nivel inicial, esta competencia se desarrolla desde los primeros años en la vida de los niños cuando establecen su primer contacto con el mundo escrito. Eligen y exploran los textos que se encuentran en su entorno, ya sean cuentos, enciclopedias, revistas infantiles, poemas y entre otros. A partir de las oportunidades que tengan los niños de escuchar, de leer y de leer por sí mismos diversos tipos de textos, no se acercan a ellos con diferentes motivos, con diferentes propósitos, no para disfrutarlos o para buscar información. Realizan anticipaciones sobre sus significados antes de haberlos leído y escuchado, o interrogar sobre los textos y utilizarlos a su interés mismo. Les voy a hablar sobre el estándar del nivel 2, lo que obtiene información de textos escritos, infiere y interpreta información de textos escritos, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. En los desempeños, que son 4 y 5 y 3 también, ¿no? Mayormente son casi similares, pero también pueden ellos leer tipos de textos que tratan de temas reales o imaginarios que les son cotidianos, en lo que predominan, ¿no?, las palabras más conocidas, y también se acompaña con ilustraciones, ¿no? Contribuye hipótesis o predicciones sobre la información contenida con el texto y demuestra comprensión de las ilustraciones. ¿En qué consiste la competencia? Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, los estándares y desempeños en el ciclo 2 de educación inicial. Se refiere al uso de lengua escrito para construir sentidos en un texto y comunicarlos a otros. Es un proceso reflexivo y organización de textos considerando el contexto y el propósito comunicativo. También organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. La estructura en párrafo, capítulos, considerando la estructura de distintos géneros, establece relaciones entre las ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos, emplea un vocabulario variado, espacializado y preciso, de variedad de recursos ortográficos textuales, para dar la claridad y sentido a un texto. Estándar nivel 2. La habilidad y la estructura en un párrafo alude a la distribución de ideas de textos. Como ejemplo tenemos los cuentos, la novela, los ensayos o las descripciones, entre otros. Los desempeños tenemos el desempeño de 3 años, que no se encuentran evidencias en el desempeño en esta edad. En desempeño de 4 años, donde escribe por su propia iniciativa, a su manera, de lo que le interesa, donde ellos utilizan trazos o gráficos o otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota. Tenemos también el desempeño de 5 años, donde escribe su propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa. Considera quién lo escribirá y para qué lo escribirá. Utiliza gráficos, trazos, letras ordenadas de izquierda a derecha, una línea imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema o a través de una nota o carta. Revisa el escrito que ha dictado en función de lo que quiere comunicar.
crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Bueno, en cualquier contexto cultural, los niños y niños desde pequeños van a tener contacto con elementos, la cual ellos van a poder transformar y van a encontrar recursos para explorar, percibir, ¿no? Y expresar por medios plásticos y visuales, ¿no? También van a poder manipular esta materia, ¿no? Para que ellos puedan generar imágenes. Y todo ello lo van a hacer parte de su modo natural, sin exigir, ¿no? Y van a representarlo, ¿no? Algo de su imaginación o de su entorno, ¿no? Van a descubrir una nueva forma de expresar, ¿no? Acá podemos encontrar la danza, el canto, el dibujo, el modelado, que hay diferentes tipos, ¿no? La creación en los diversos lenguajes artísticos tiene como la base, ¿no? Expresar en los distintos lenguajes de los niños. La expresividad psicomotriz, ¿no? Que es unida a la capacidad de simbolizar, ¿no? Y esto va a dar pie a la exploración y a la producción plástica, musical, dramática y de la danza, ¿no? Bueno, si se va a tratar de niños pequeños, ¿no? Su producción con los lenguajes del arte va a tener otro sentido. Es decir, que esto va a ser como parte de un juego y va a surgir la necesidad, ¿no? Y no está destinado a la presentación por un público. ¿No? Acá los niños van a expresarse, ¿no? Van a dejar su creatividad, su imaginación, ¿no? Dejar aflorar por motivos, ¿no? Y por lo tanto, a la medida que los niños tengan oportunidades para experimentar a través de los juegos, ¿no? Es por eso que se dice que ellos van a formar parte de los diversos lenguajes artísticos y así van a poder expresar sus emociones, sentimientos, ideas a través de sus mismas producciones que ellos desarrollen. Vamos a hablar sobre el estándar 1 y 2, ¿no? Bueno, en el nivel 1 tiene principalmente como base la competencia de indagación, y en el nivel 2 dice que crea proyectos artísticos al experimentar y manipular diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas, lo cual va a explorar los elementos básicos de los lenguajes como el arte del sonido. Consiste el área de castellano como segunda lengua. El área de castellano como segunda lengua se trabaja desde la educación inicial de 5 años, desde la primaria y secundaria. Secundaria se considera como el desarrollo de competencias comunicativas, orales y escritas de manera planificada. En nuestro país hay una gran diversidad de lingüística y cultural. Por ello en el aula se cuenta con niños y niñas que hablan su lengua originaria o indígena, de la cual suele ser su lengua materna. El desarrollo de las competencias comunicativas en el castellano como segunda lengua permitirá que los estudiantes establezcan una relación social con otras personas en diferentes ámbitos de su vida, para que se puedan comunicar y ejercer una ciudadanía, ¿no? De contextos públicos y privados más allá del ámbito escolar. ¿En qué consiste el enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia en el área del castellano como segunda lengua? El enfoque desarrolla competencias comunicativas a partir de uso y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos. No es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para comunicarse con otros. Considera la práctica social del lenguaje porque la comunicación no es activa, aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. También enfatiza la sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan características propias en cada uno de estos contextos y generan identidad individual y colectiva. ¿En qué consiste la competencia? Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. Esto mayormente consiste para ver si los niños y niñas son capaces de poder comunicarse en su dialecto, si tienen tacto, y para ver los nuevos registros vocales de los niños, ¿no? Que puede ser de distintas localidades o regiones.
También vamos a ver las principales capacidades que los niños deberían requerir, como tener información de textos orales cuando la maestra está explicando la clase o contando un cuento, una historia, una leyenda. No interpreta información de texto oral, no como el teléfono. Él va diciendo qué pasó y qué no pasó, o qué le pareció la historia y cómo lo va a interpretar por sí mismo. Adecúa y organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. Eso el niño va a ver si la historia, cómo empieza la historia, si tiene un nudo, si tiene un inicio, un nudo y desenlace, cómo él mismo lo va organizando. También utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El niño ahí va a ver movimientos, va a ver con su propio cuerpo, va a expresar lo que ha pasado en la historia. No interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, contándole a la maestra qué pasó en la historia o sus demás compañeros o a personas allegadas a ellas. Ahora le voy a hablar sobre el nivel 2, ¿no? Se comunica oralmente, ¿no? Mediante palabras o frases breves, ¿no? También obtiene información de textos acompañados, ¿no? De expresiones corporales, gestos y tono de voz de su interlocutor, ¿no? Esta vez la maestra puede ser, respecto a través de algunas palabras aisladas, con apoyo de gestos y expresiones corporales de su lengua materna, ¿no? Para que los niños puedan entender lo que está pasando. En el estándar del nivel 2, el niño se va a comunicar oralmente mediante las palabras o las frases breves. También va a obtener lo que son información de textos acompañados de lo que son las expresiones corporales, los gestos o sus diferentes tonos de voz, ¿no? También el niño va a responder de algunas palabras aisladas con el apoyo de los gestos y expresiones corporales. Dentro de los desempeños, esto se va a realizar mayormente en lo que son los niños de 5 años. Aquí se dan 2 desempeños. Uno de ellos es que recupere información explícita de un texto oral donde predominan palabras de uso frecuente y son expresados con apoyo de lo que son los gestos, expresiones corporales y los tonos de voz del interlocutor. Por último, tenemos que responde a un interlocutor utilizando lo que son las frases, las palabras de lo que es su lengua materna.